Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de Derecho Ambiental y de los Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Cuenca. En esta ocasión, dentro de la unidad tercera, que se relaciona con el derecho internacional ambiental, nos corresponde hacer un breve análisis en relación a cómo la comunidad internacional se ha pronunciado en relación a dos situaciones que están relacionadas entre sí, pero que en distintos tiempos han llevado dos conceptos distintos. El primero, de manera particular, a los gases de efecto invernadero y a la consecuente relación, obviamente, con el calentamiento global, término utilizado sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado y parte del presente siglo, y el segundo relacionado con el cambio climático. El primero, como ustedes verán, obviamente, con relación a variaciones, sobre todo de aumento de temperaturas, versus el concepto mucho más integral, más amplio de cambio climático, que hace referencia de manera particular a aquella influencia de manera directa que ha tenido el ser humano a través de sus acciones antrópicas con el propósito de, obviamente, generar cambios en el comportamiento de las temperaturas y, obviamente, no solamente en el aumento de las mismas, sino variaciones que también tienen lugar, obviamente, con descensos de las mismas y sobre todo con la presentación de fenómenos meteorológicos, así como situaciones asociadas, por supuesto, también a problemas de gestión del riesgo natural. Véase tifones, obviamente grandes tormentas, entre otros. Sin embargo, obviamente vamos a retrotraernos en el tiempo y les invito a situarnos en la década de los 90. Inicios de los 90, como ustedes recordarán, tenemos la Declaración de Río. La Declaración de Río, obviamente, con unas intenciones muy importantes, con unos principios bastante claros en relación a la protección del medio ambiente y el desarrollo del concepto de sostenibilidad. Sin embargo, llega 1997 y obviamente la gran discusión que se tenía en ese entonces en relación a qué sucedía con los efectos que tenían los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, obviamente que de una u otra manera venían a calentar, obviamente, la atmósfera. Obviamente se da, por supuesto, que era necesario que para poder llevar adelante la idea de un medio ambiente sano y sobre todo sostenible. Sostenible desde el punto de vista, obviamente, ambiental, social y económico. Con ese propósito se firma de manera particular el protocolo de Kioto y el protocolo de Kioto va a tener de manera específica, obviamente, una particularidad. Estamos en 1997 y obviamente el protocolo de Kioto va a buscar de manera particular la reducción de emisiones, pero sobre todo buscará de manera particular generar condiciones mucho más generosas para disminuir, obviamente, aquellas sustancias contaminantes que venían a generar el denominado en ese entonces calentamiento global. El nombre coloquial es Protocolo de Kioto, sin embargo, lleva la denominación de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y obviamente la idea que subyace detrás es cómo estos gases que son tanto el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros también, obviamente que venían de manera particular en relación con los hidrofluorocarbonos, el azufre entre ellos, van a generar obviamente un compromiso internacional de disminución. Aquí el compromiso es interesante en tanto y en cuanto obviamente se firma en un país determinante como lo es Japón, y sobre todo con una gran expectativa que se tuvo en ese momento en relación a la participación de los Estados Unidos, que si bien es cierto firmó el documento, no lo terminó ratificando y sobre todo permitiendo
que salga adelante porque era uno de los países que tenía más relación en este sentido. Frente a ello, obviamente, el objetivo principal que nos vamos a encontrar es, obviamente, disminuir con este cambio climático de manera particular antropogénico. Aquí hay una gran discusión en relación con si el cambio climático que estamos viviendo en el actual siglo obedece a razones antropogénicas o en su defecto es parte de las variaciones que ha tenido el mundo, ¿sí? Cerca de unas 6.000 publicaciones científicas se hizo un estudio científicas, es decir, a través de pares académicos y publicadas en las revistas más prestigiosas. El 99% de los articulistas y obviamente de los científicos atribuyen efectivamente a que se trata de un efecto causado por el ser humano. De tal suerte, si ustedes revisan también en la norma constitucional ecuatoriana, el constituyente en 2008, no necesariamente por un conocimiento científico, más por un compromiso ideológico de movimiento partidista, como ustedes lo quieran llamar, ya dijo obviamente también que él hace una referencia al cambio climático, pero de manera particular a cómo lo iba a llevar a cabo de manera específica el Ecuador con un compromiso con responsabilidad estatal. El objetivo, como hemos dicho, era disminuir el cambio climático antropogénico, cuya base era el incremento del efecto invernadero en ese momento, ¿sí? Bajo esas estimaciones se buscaban obviamente unas disminuciones y sobre todo cómo la temperatura iba a fluctuar. La idea base para que obviamente un tratado internacional, estamos dentro de las ideas del derecho internacional del ambiente, era que necesariamente por lo menos un 55% de las emisiones de CO2 se iban a disminuir. En el 2004, es decir, ya 7 años después de la firma del protocolo de Kioto, ya Rusia se une al mismo, obviamente con el cambio que hubo en su momento de la URSS posteriormente a Rusia, seguía siendo un balance de la economía y sobre todo también en relación con la Unión Europea, con el propósito de buscar una reconversión industrial. En este sentido, que ustedes entenderán, viene asociada obviamente al cambio de tecnologías mucho más limpias y más amigables con el medio ambiente. En ese sentido, obviamente, también va a suceder unas situaciones particulares en relación con los acuerdos por el clima que obviamente se van a tratar de concretar y sobre todo logran su culmen en el famoso Acuerdo de París del año 2015, el cual va a buscar de manera específica la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Hay algunos cientistas sociales, sobre todo desde el punto de vista de la economía, que atribuyen que un país se le mide el desarrollo económico midiendo las emisiones de CO2, es decir, una suerte de que entre más industrializado es, obviamente mayor progreso económico se señala. Si ustedes miran la gráfica que tienen en sus pantallas, van a ver un aspecto comparativo sobre las emisiones de CO2 calculadas en toneladas métricas. El primero, la línea verde, corresponde a la Unión Europea y la azul al Ecuador. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes verán que entre la década de los 70 y de los 90 respectivamente, la Unión Europea va a tener unas altas emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, después comienza a disminuir y no necesariamente es asociado a un tema relacionado con que se asocia a problemas económicos, al contrario, sino se refiere de manera específica a emisiones mucho más limpias y a cambios de tecnología. Por ejemplo, entre otras cosas, importantes políticas públicas aprobadas a partir de grandes directrices marco y macro de la Unión Europea, por ejemplo, en relación con los automotores. Automotores de determinados años obviamente ya no podían circular, pero no solamente aquí es interesante analizar un tema que se relaciona con nuestra materia, que son los incentivos ambientales. No hace falta simplemente prohibir, no hace falta simplemente decir esto no se tiene que hacer.
o obviamente después de este periodo de tiempo dejan de circular. Al contrario, tiene que tratarse de ser bastante propositivo en este sentido. Por ejemplo, de manera específica, lo que se generaron fue grandes fondos verdes que era con el propósito de que cumplía un doble rol. Uno, iba directamente a la industria automotriz, es decir, la industria automotriz podía vender más automóviles, pero obviamente con una tecnología mucho más nueva. Y en segundo lugar, se iba a generar una situación de que los vehículos que circulen, por más agentes contaminantes que estos emitan, iban a ser menores, obviamente porque la tecnología había cambiado. Al respecto, recomiendo la lectura de un caso desde el punto de vista legal, obviamente, sobre Volkswagen, en el caso alemán, donde se ocultaron y sobre todo se mostró de una manera distinta el cumplimiento de protocolos en razón de emisiones de carbono sobre pretexto de recibir fondos por parte de la Unión Europea. Así, obviamente, nosotros hemos visto que en el caso ecuatoriano ha habido un compromiso bastante importante en relación con la ratificación y puesta en marcha de estos protocolos. En esta gráfica ustedes podrán ver las variaciones tanto desde el punto de vista climático y obviamente de precipitaciones que vamos teniendo, es decir, hasta qué punto obviamente estamos superando esto. En los últimos tiempos hemos visto que efectivamente hay fenómenos que son mucho más fuertes, por ejemplo, mayores sequías o en su defecto mayores precipitaciones de hace obviamente grandes lluvias que vienen a colapsar muchas veces infraestructuras. Para eso la respuesta muchas veces es desde dos puntos de vista. La una es desde el punto de vista de las infraestructuras verdes y las infraestructuras grises. Las infraestructuras grises son construcción de presas, control de caudales, entre otras cosas, con el propósito de, obviamente, que la mano del hombre ingrese y que se encargue de regular, por ejemplo, versus, obviamente, una situación de infraestructura verde que Naciones Unidas, por ejemplo, el año pasado, buscó que las soluciones, ellos señalan, se basan en la propia naturaleza. Es decir, si hay mayores precipitaciones o en su defecto hay obviamente situaciones relacionadas, por ejemplo, con pérdida de páramos, etcétera, o en su defecto de bosques, la idea es realizar procesos de reforestación. Pero cuando se da la alerta, aquí también hay unos temas polémicos que es interesante analizar. Una de las alertas, efectivamente, en relación con el cambio climático, en su momento efecto invernadero, viene dado con el calentamiento global en el documental que ustedes deben haber revisado, que es Una verdad incómoda de Al Gore. ¿Por qué? Porque él hace una grave denuncia y dice, se están disparando los niveles de dióxido de carbono al ritmo que va, el ser humano no va a poder soportar y obviamente vamos a tener una necesidad de buscar energías que sean alternativas que dejen de ser contaminantes, que no permitan obviamente este aumento de dióxido de carbono y entre otras obviamente entrarán, por ejemplo, la hidroeléctrica o en su defecto también las situaciones relacionadas con energía solar, entre otras. ¿Cuál fue uno de los problemas en este sentido? Que al señor Gore se le acusó de promover, de ser parte de un lobby precisamente de las empresas energéticas. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis en el último quinquenio aproximadamente, un tema coyuntural fue precisamente si se aprobaba o no el Acuerdo de París. El Acuerdo de París del 2015 parecía que se iba a fracturar y que no se llegaba a un acuerdo. Hubo una cumbre previa en Lima y no se llegaban a acuerdos, había muchos problemas, los grandes países no se ponían de acuerdo. Y se dice que uno de los grandes lobbies ambientales, si ustedes quieren llamarlo así, fue el de la Iglesia Católica a través de Francisco, del Papa Francisco, el cardenal Bergoglio. Él lo que hizo al final del día es que su primera encíclica, es decir, una manifestación de su posición frente a la Iglesia, fue precisamente en relación con el ambiente. No obstante, fue precisamente en el 2015, meses antes
de que se reúnan en París para la firma del tratado. Con lo cual, también hay unos guiños interesantes de Francisco con el tema ambiental. De hecho, por ejemplo, es el tema de San Francisco de Asís. Y sobre todo los 6 capítulos que tiene esta encíclica llevan asociados situaciones relacionadas por la lucha del cambio climático. Se dio, obviamente, el tema del cambio climático, se llega a diciembre del 2015 con la COP21 y en la COP21 se llegan a estos acuerdos. Y el objetivo marco era mantener el aumento de la temperatura global siempre por debajo de los 2 grados que obviamente estaban aumentando, con lo cual se estaba buscando al final del día una adaptación y una mitigación frente al cambio climático. Recordemos que no podemos hablar de una lucha o obviamente de una eliminación del cambio climático, sino al contrario es una adaptación y mitigación, obviamente disminuyendo las emisiones de carbono. 6 grandes compromisos o metas que se buscaron: sostener el clima 1,5 grado por encima de los niveles preindustriales, establecer objetivos, reducir unas emisiones por cada uno de los países, es decir, de acuerdo a la meta y de acuerdo al compromiso. Alcanzar emisiones cero netas entre el 2050 y el 2100. Ustedes ven que son un tema, estamos hablando de 3 décadas para alcanzar esto, el primer momento, y obviamente 80 años después. Sin embargo, estamos viendo a largo plazo. También revisar unas metas nacionales cada 5 años, mitigar los daños con el propósito de, obviamente, paliar los problemas que se vayan presentando y, sobre todo, buscar un acuerdo financiero que permita, entre otras cosas, disminuir estas situaciones. ¿Qué sucedió? Fue exitoso porque lo firmó Estados Unidos. Lo firmó Estados Unidos, lo firmó China y Rusia. Esto era el escenario ideal. Lo firmó en su última administración el expresidente Obama, y el expresidente Obama, en su compromiso con el medio ambiente, dijo: esto entra en vigencia. Sin embargo, si ustedes ven la pantalla, los tweets del señor Trump, ya desde el 2011 y el 2012 respectivamente, él, desde su faceta de empresario, siempre estuvo opuesto a el compromiso climático por parte de Estados Unidos, ya que bajo su concepto y de otros negacionistas, consideran que lo único que se intenta hacer es disminuir la capacidad económica e industrial de los Estados Unidos. En consecuencia, cuando él hace su campaña política, él dice: nosotros no creemos en el cambio climático, si llegamos a la Casa Blanca, nos saldremos del acuerdo. Dicho y hecho, lo que sucedió es que una vez que llegó el señor Trump a la Casa Blanca, una de sus primeras acciones, es decir, muy meditada, fue precisamente denunciar el tratado. Pero como ustedes bien conocen, los tratados internacionales, de acuerdo a el Convenio de Viena sobre la declaración de los tratados y, por supuesto, la propia redacción del Acuerdo de París, buscaba que efectivamente se busquen una especie, entre comillas, de candados que, si bien es cierto, un país pueda denunciarlo, sin embargo, tengan que pasar un tiempo, una transición de 5 años con el propósito de ratificarlo posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, a la fecha, si bien es cierto, lo denunció, ¿sí? Y obviamente denunció el tratado, todavía sigue vigente para ellos y tiene que ratificarlo, ¿sí? Nota mental. Después, ¿sí? Va a hacerlo después de las elecciones presidenciales de noviembre por parte de Estados Unidos, con lo cual se vuelve un tema coyuntural. De hecho, si el señor Trump llega a ganar, obviamente, la reelección, es un hecho que Estados Unidos abandonará el tratado, mientras que si hay una opción demócrata, al parecer retornará a los Estados Unidos. Los tweets que les he colocado tienen una razón de ser, el uno en el 2011 y el otro en el 2012. El primero se hacía una burla en relación con el calentamiento global y decía: sí, está nevando sobre las 4 pulgadas el pasado fin de semana en Nueva York y todavía estamos en octubre, es decir, recién estaban en otoño. Estaba burlando de la situación de que no se estaba calentando tanto porque había frío. Y después, obviamente, en el 2011 decía que era un concepto creado por China, el calentamiento global, para irse en contra de los aspectos industriales y de manufactura y para volverlo no competitivo a los Estados Unidos. Sin embargo,
durante su administración, ¿sí? Han vivido eventos meteorológicos tan fuertes como huracanes o tormentas, donde al final del día se ha tenido que retractar en cierto sentido. Tanto es así que la propia Casa Blanca y la NASA, respectivamente, cada uno en su ámbito de competencia, tienen agencias especializadas de trabajo en relación con el cambio climático. Esto viene a explicar que obviamente los compromisos que se relacionan sobre, de manera particular, el cambio climático, no son individuales, tienen que ser unos esfuerzos colectivos al respecto y sobre todo esa es la esencia misma del derecho internacional del ambiente. Espero que les haya interesado esta cápsula. No olviden realizar siempre el trabajo complementario con los documentos que el profesor anexa en el Google Classroom. Ha sido un gusto y nos vemos en una próxima cápsula de Derecho Ambiental.